Muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Como dicen aquí, Pinky Cerebro, ¿qué haremos esta noche, Pinky? Estudiar electroencefalografía y señales, Pinky. Y bueno, esta historia comienza... A ver, primero que nada voy a disculparme un poquitito porque en verdad cuando me invitaron a hacer una charla sobre procesamiento de señales en una hora, me di cuenta que era imposible. Digamos, hacer una charla, digamos, como básica requiere, diría yo, 3 horas al menos. Así que voy a tratar más bien de hacer una cosa que se refiere a los aspectos conceptuales del análisis de señales y darles algunos consejos de alguien que ya ha cometido casi todos los errores que se pueden cometer. En definitiva, ser experto en un campo significa eso. Igual quiero comenzar, darle el mérito necesario a esta persona, Hans Berger, que se podría decir que inventó la electroencefalografía. Desarrolló la electroencefalografía para intentar dar una explicación científica a la telepatía. Hans Berger tuvo una experiencia muy extraña siendo joven, estaba haciendo el servicio militar, tuvo un accidente, pensó que iba a morir y pocas horas después le llegó un telegrama de su hermana, con quien eran muy cercanos, que le preguntaba qué había pasado, que había tenido un mal presentimiento con él. Entonces Hans Berger, como científico, pensó, bueno, ¿cómo es posible esto que a, no sé, cientos o miles de kilómetros de distancia mi hermana sienta o... Entonces pensó que probablemente la telepatía sí era un fenómeno que existía y que si existía debía tener una explicación física. Como en ese tiempo ya se sabía que el cerebro era esencialmente un aparato eléctrico, dijo, esto puede quizás funcionar un poco como una radio, por lo tanto, debe haber un campo electromagnético que es producido por el cerebro, que de algún modo otro cerebro que está sintonizado a la misma frecuencia es capaz de percibir. Y por lo tanto, se decidió a tratar de intentar medir y evaluar esos campos eléctricos del cerebro, lo cual en su tiempo era extraordinariamente audaz, porque ya se sabía que la actividad del corazón, por ejemplo, la actividad eléctrica del corazón era órdenes de magnitud más grande que la del cerebro. Entonces todo el mundo pensaba esencialmente que si tú registrabas, ponías electrodos sobre el cuero cabelludo, lo que ibas a registrar era el corazón y actividad muscular. Bueno, Hans Berger pasó por encima de esas opiniones de los expertos, hizo lo que él creía que había que hacer y tuvo éxito. ¿Por qué cuento esto? Porque, por dos cosas. Porque la ciencia muchas veces es motivada por razones no científicas y por expectativas no científicas, y lo que determina lo que es científico es en definitiva el método que se utiliza para intentar evaluar esas ideas. Y en segundo término, porque en ocasiones hay que ser audaz e ir contra la opinión de los expertos. Hans Berger utilizó entonces electrodos, los puso sobre la cabeza. Es verdad que utilizó originalmente pacientes que tenían, digamos, a los que les faltaba un hueso, la calota, tenían, digamos, el cuero cabelludo directamente sobre el cerebro, lo cual le ayudó muchísimo a obtener una señal, pero, como quiera que sea, él tuvo la audacia y fue el primero en medir electroencefalografía. Y dio nombre entonces a los ritmos clásicos de la electroencefalografía, y les puso el nombre de aquellos a los que veía más frecuentemente. El ritmo que él más veía era alfa, y de ahí tenemos entonces el ritmo alfa de 8 a 13 Hz. En segundo término, él solía ver ritmos más rápidos, a los que llamó beta, que ahora caracterizamos entre los 13 y los 30 Hz fundamentalmente, teta, después entre los 4 y los 8 Hz, delta, y así sucesivamente. Estos nombres entonces se los debemos a Hans Berger. Después hay otro grupo de elementos que han sido llamados justamente grafoelementos. Son
tipos de formas que se repiten, se ven, digamos, en la electroencefalografía, que llevan esos nombres que ustedes pueden ver ahí: onda lenta, onda aguda, punta, polipunta. Todo esto viene de la electroencefalografía clínica, en que se registraba en papel, y los neurólogos que se tenían expertos en esto se entrenaban simplemente mirando los registros en papel. De la misma manera que uno, digamos, la persona que no es médico, como yo, mira, por ejemplo, una radiografía de tórax y no ve absolutamente nada. El ojo ingenuo mira un registro electroencefalográfico y no ve nada. Pero a fuerza de mirarlos y mirarlos, uno empieza a reconocer patrones. Y estos son los patrones, algunos de los que se reconocen y que se llaman entonces grafoelementos. Los neurólogos se entrenaban entonces clásicamente mirando horas de electroencefalografía, sin más instrucción que esa: mire electroencefalografía. Miraban, 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 y el ojo va aprendiendo a reconocer patrones y formas. Ok, muy bien, pero es trabajoso y es lento. ¿Cómo se puede hacer esto de alguna manera que pueda hacerse más efectivo? En ese proceso se desarrollaron los computadores, pudieron hacer registros digamos, digitalizados, y ahí se pudo comenzar a hacer entonces electroencefalografía cuantitativa, que esencialmente intenta hacer estos reconocimientos de patrones que hace el ojo humano de una manera cuantificada por algoritmos matemáticos. Y ahí entramos a picar en análisis de señales. Primero sí, quiero decirles que ustedes sabrán sin duda, pero no es malo repetirlo, que el registro electroencefalográfico se debe fundamentalmente a que estamos midiendo la actividad coordinada de neuronas piramidales, y que para poder registrar algo a nivel del cuero cabelludo, se necesita la actividad conjunta, coordinada de decenas de miles o aún millones de neuronas piramidales. Es un área importante, del orden de 6 centímetros cuadrados. Yo creo que las técnicas modernas de limpieza de señales permite una resolución mejor actualmente, pero aún así es del orden de los centímetros cuadrados de actividad que tienen que estar activos para que podamos ver algo en la electroencefalografía. Bien, para el análisis de señales comienza en verdad con la digitalización de las señales. Digitalizar una señal es un proceso complicado que tiene varias aristas difíciles, de las cuales voy a mencionar dos, que en general, sobre todo esta primera en general, es poco reconocida. Digitalizar una señal consiste en convertirla en unos y ceros. Entonces, de una señal continua como la que tienen ustedes a la izquierda en negro, uno pasa finalmente a una señal que está compuesta de unos y ceros, como la que está graficada a la derecha en rojo. La precisión de esa digitalización depende de la profundidad de digitalización que se llama y del número de bits que se usan en esa profundidad de digitalización. Es algo que actualmente en los equipos modernos no es muy relevante porque en todas es buenísimo. Pero fíjense, de esto depende. Si uno utiliza un bit de profundidad de digitalización, lo único que uno puede detectar, digamos, son estados de voltaje alto y estados de voltaje bajo, en lo que está aquí. Entonces, esta señal que era continua, aquí a la izquierda, se transforma en unos aquí y ceros acá. Y eso es todo lo que tenemos como respuesta. Evidentemente, un bit de profundidad es pésimo. Con 2 bits ya lo hacemos mejor. 2 bits significa que podemos distinguir no 2 niveles, sino 4 niveles. Esto empieza a parecerse a una sinusoidal, pero todavía está lejos de tener una definición correcta. 3 bits, 4 bits, 5 bits de profundidad empiezan a recuperar ya la señal como era. Cada vez que se agrega un bit, se agrega el doble de precisión.
Los equipos actuales suelen comenzar en 12 bits de profundidad de digitalización. Hay algunos que tienen 24, no sé si actualmente hay más de eso. La profundidad de los bits de digitalización son relevantes sobre todo si uno si uno quiere hacer algo así, por ejemplo, como registro simultáneo de electroencefalografía con TMS, es decir, estimulación magnética transcraneana. O si quiere hacerlo junto con resonancia magnética nuclear. ¿Por qué? Porque esas dos técnicas producen un enorme artefacto, digamos, en el registro electroencefalográfico. Si la profundidad no es suficiente, el artefacto es tan grande que excede la capacidad de digitalización del aparato, se produce una saturación y el aparato toma un cierto tiempo en recuperarse de esa digamos, de la patada que le dan de voltaje, la patada de voltaje que recibe. Entonces, lo ideal es tener una enorme, la más alta profundidad de digitalización que sea posible, de tal manera de que pueda aceptar voltajes muy altos como los que producen el artefacto del TAC o de la resonancia magnética nuclear, de tal manera que aunque el artefacto está presente, por lo menos no se produce una saturación del equipo y entonces es relativamente, aunque siempre es difícil, es relativamente más fácil limpiar el artefacto y recuperar entonces la señal electroencefalográfica. Moraleja, si ustedes van a hacer registro conjunto de electroencefalografía y TAC o resonancia magnética nuclear, preocúpense del número de bits de digitalización de su equipo. El segundo nivel o la segunda dimensión de digitalización de las señales es la frecuencia de muestreo. Entonces, la profundidad de digitalización actúa sobre los niveles de voltaje que se pueden distinguir, mientras que la frecuencia de muestreo actúa sobre los tiempos, los puntos temporales en los cuales se va a producir la digitalización. Nuevamente, si tenemos una señal continua como la del lado izquierdo, cuando uno digitaliza en el tiempo, a lo cual se le llama frecuencia de muestreo, lo que hace es reducir toda la complejidad que en principio es infinita en la señal original a la toma de muestra en algunos puntos del tiempo, como lo que están aquí. Esta señal a la izquierda es una señal de 1000 Hz. Yo la fabriqué así. En realidad es ya una señal discontinua, pero tiene 1000 puntos por segundo. Si yo la muestreo a 100 puntos por segundo, lo que voy a obtener es algo como lo que ven ahí en la señal roja. Son como columnas de actividad que miden un punto temporal, pero todo lo que pasó entre dos columnas sucesivas está perdido para siempre. Para siempre. No hay forma de recuperar. Cuando uno elige una frecuencia de muestreo, está renunciando a todo lo que sea más rápido que la frecuencia de muestreo. En realidad hay un teorema del cual voy a hablar que dice cuáles son específicamente las frecuencias que se pierden. Para mostrar cómo esto va empeorando, vean ustedes, 100 Hz, 50 Hz, ya la cosa todavía parece una sinusoidal, pero es más difícil verla. 50 Hz, perdón, 25 Hz. Con 25 Hz ya es difícil ver que lo que estaba presente a la izquierda, recuerden que ya no vamos a tener nunca más acceso a lo que está a la izquierda, a la señal original. A lo que vamos a tener acceso es únicamente lo que está a la derecha, la señal digitalizada. Aquí ya hay que empezar a ser campeón para ver que lo que había a la izquierda era una señal sinusoidal. Existe un teorema que fue desarrollado por el señor Nyquist, el límite de Nyquist o la frecuencia de Nyquist, que dice que la frecuencia más alta que uno puede recuperar al digitalizar, sin que se produzca aliasing, que es algo de lo que voy a hablar en un momento, es la frecuencia de sampleo dividido por 2. Es decir, si yo, supongamos, estoy interesado en una frecuencia de 10 Hz, al estricto mínimo, yo tengo que muestrear
a 20 Hz para poder recuperar algo. Si yo muestreo a menos de 20 Hz, no voy a recuperar mi frecuencia de 10 Hz en absoluto. Cero, perdida para siempre. Significa que, nuevamente, los equipos antiguos solían muestrear a frecuencias como 100 o 200 Hz porque esencialmente estaban dedicados a medir potencial evocado. Pero si ustedes quieren medir oscilaciones, frecuencias más rápidas, por ejemplo gamma, tienen que considerar en equipos que hagan una frecuencia de muestreo mucho más alta. Y si ustedes quieren hacer, por ejemplo, se les ocurre, quieren hacer registros de potenciales evocados, y después dicen, pero también podría hacer oscilaciones, bueno, tienen que haber muestreado a lo menos, diría yo, a 500 Hz, 512. 1000 Hz es mejor. Yo recomiendo utilizar 1024 Hz de frecuencia de muestreo. Eso es lo que permite esencialmente hacer una recolección correcta de las señales hasta, diría yo, 100 Hz. Fíjense que, por ejemplo, esta señal aquí que está a la izquierda, esta sinusoidal negra, es una señal de 5 Hz. Y para recuperarla medianamente bien, se requieren 25 Hz, que son 5 ciclos por segundo, o sea, 5 ciclos, 5 muestreos por cada ciclo, y ya comienza a recuperarse en verdad bien con una frecuencia que es 10 veces mayor. O sea, como regla de así intuitiva, yo diría que si ustedes están interesados en una cierta frecuencia, tienen que utilizar una frecuencia de muestreo 10 veces mayor para poder recuperarla. Ok. Operar con ondas es difícil porque está sometido al principio de incertidumbre de Heisenberg. Ustedes habrán escuchado seguramente del principio de incertidumbre en relación con la mecánica cuántica. Pero la verdad es que el principio de incertidumbre se aplica a todos los sistemas ondulatorios. Es más bien algo que viene del aspecto ondulatorio de la mecánica cuántica. Y el punto es que no se puede determinar simultáneamente con precisión infinita o arbitraria la posición y la frecuencia de una onda. Esto es fácil de ver en este diagrama. En esta línea negra vamos a presumir que corresponde a una onda. ¿Pero qué onda? Es difícil decirlo, porque podría continuar subiendo muy lejos y corresponder entonces a una frecuencia muy lenta, o podría ser que esté justo a punto de bajar aquí y corresponde entonces a una frecuencia más rápida. Es muy difícil decir con este pedazo de información que tenemos cuál es la frecuencia de esta onda. Sabemos dónde está aquí, entre este punto y este punto. En este rango temporal está. Pero ¿qué frecuencia tiene? No sabemos. Ok, si tenemos un poco más de tiempo, tenemos un poco más de información de la frecuencia. Sabemos que esto está comenzando a ser una curva, por lo tanto, pero todavía esto podría dar una vuelta inmediatamente aquí, o podría ser algo que toma una curva bastante más. Entonces hay una ambigüedad bastante grande en frecuencia. En tiempo, para poder saber algo más de esta onda, tuvimos que darle más tiempo. Sabemos un poco más de su frecuencia, pero sabemos menos del tiempo en que ocurre, porque ocurre en este rango temporal. Y así, en la medida que vamos ampliando el rango temporal y por lo tanto que vamos teniendo ambigüedad en relación al tiempo en que ocurre una frecuencia, vamos teniendo más información sobre cuál es dicha frecuencia. Esencialmente, uno puede determinar con precisión infinita la frecuencia de una señal sinusoidal si uno tiene un tiempo infinito. Y al revés, uno puede saber exactamente dónde está una señal si es que no tiene absolutamente ninguna información sobre la frecuencia. Hay un trade-off que es
irremediable. No hay ninguna técnica, y este es un punto que quiero hacer con fuerza aquí, no existe absolutamente ninguna técnica que pueda recuperar al mismo tiempo, con precisión infinita, la frecuencia y la posición de una onda, porque es una ambigüedad intrínseca en los sistemas ondulatorios. No es un problema de los sistemas de medida, de los métodos de análisis. Es una ambigüedad intrínseca de cualquier sistema ondulatorio. Existen varias maneras, existen muchas maneras, muchos métodos para recuperar el contenido oscilatorio de las ondas. Yo voy a hablar de 3 solamente aquí. Existen muchos más. Estos 3 los mencioné porque son aquellos con los que tengo alguna familiaridad y porque forman parte de una familia, que son entonces la transformada de Fourier por ventanas, que se llama en general espectrograma, las transformadas Wavelet y la transformada de Hilbert. Todas ellas, en resumen, consisten en una descomposición en un espacio complejo. Y las dos primeras son muy similares, en tanto que corresponden con la comparación entre la señal original, que está ahí, digamos, a la izquierda, en esta columna, con un banco de señales comparadoras. En el caso de la transformada de Fourier, lo que se hace es comparar la señal original con una serie de señales sinusoidales de distintas frecuencias, de amplitud 1 y de distintas frecuencias. Y se ve con cuál de ellas calza mejor. Esencialmente eso es lo que hace la transformada de Fourier. Se hace una correlación entre esta señal y un banco de señales sinusoidales, y a partir de eso se obtiene un coeficiente que dice cuán bien calza esta frecuencia con esta señal, cuán bien calza esta frecuencia con esta señal, cuán bien calza esta frecuencia con esta señal. Y con eso se logra una transformación del espacio del tiempo a una señal en que ya no hay tiempo, lo que hay son coeficientes que determinan cuánto de una cierta frecuencia hay. La transformada de Fourier, yo soy fanático de ella, la defiendo a rajatabla, tiene una serie de características extraordinariamente positivas. Y una de ellas es que es lineal, otra de ellas es que es reversible. Es decir, una vez que uno ha hecho una transformada de Fourier y ha llegado al espacio de las frecuencias, si uno hace una transformada inversa de Fourier, uno recupera exactamente la señal de la que partió, sin pérdida de información. Muchos de los filtros están basados, los filtros digamos, que permiten justamente filtrar la señal, es decir, eliminar ciertas frecuencias, están basadas en una transformada de Fourier. De manera, en el fondo, todos los filtros, de una manera más o menos directa. Esencialmente lo que se hace es, se toma la señal original, se hace una transformada de Fourier, por lo tanto se pasa del espacio del tiempo, del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias. Uno va a la frecuencia que uno quiere filtrar, la mata multiplicándola por 0 y hace una transformada de Fourier inversa, de tal manera que esa frecuencia que estaba molestando, pongamos 50 Hz, deja de estar en la señal original. Al 0, una transformación lineal, eso es posible. Lo que se está haciendo es esencialmente restar linealmente esa frecuencia que uno quiere eliminar. Bueno, todo esto tiene problemas. Cuando uno filtra una señal y elimina una frecuencia, se producen resonancias en otras frecuencias. No voy a hablar del tema mucho, no en este momento, pero es inevitable. Bueno, la transformada en wavelets es una prima hermana de la transformación de Fourier. Aquí tienen ustedes una wavelet particular, existen otras. Esta es la wavelet de Morlet.
La wavelet de Morlet es esencialmente, no es esencialmente, es realmente una sinusoidal que es convolucionada con una ventana gaussiana. Entonces, por eso es que esto no es una sinusoidal como esta, continua y para siempre, sino que tiene lugares en que vale esencialmente cero y luego tiene una forma gaussiana por encima y esta gaussiana baja. Y lo que uno hace es convolucionar o comparar, o lo que es lo mismo, cross correlacionar esta gaussiana, esta wavelet, con la señal e irse moviendo con ella. ¿Cómo calza en esta parte? Más o menos. ¿Cómo calza aquí? No, peor. Y aquí, bien. Y de esto se obtienen coeficientes. Entonces, uno se mueve con su wavelet a través de toda la señal, comparándola, y una vez que terminó, uno tiene a lo largo del tiempo una serie de coeficientes que te dice cuán bien o cuán mal calzaba en este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar, y así sucesivamente. Eso es para una cierta. En realidad en las wavelets no se habla verdaderamente de frecuencia, se habla de escala, pero para efectos de nosotros esa escala es una frecuencia. Después lo que uno hace es tomar la misma wavelet, la aprieta, con lo cual cambia de escala, con lo cual cambia de frecuencia y hace el mismo proceso. Lo compara con cada una de las ventanas o de los lugares interesantes de aquí. Después la aprieta más y la compara nuevamente, bla, 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 bla. Y es lo mismo. Tengo que decir que la transformada de Fourier por ventanas opera exactamente de la misma manera, solo que típicamente en vez de usar una ventana gaussiana, se usa una ventana de Hanning, que es muy parecida, salvo que es basada en cosenos. Entonces, significa que tiene una curva un poquito más levantada. ¿Cómo decirlo? Es muy parecida. Es muy parecida a una gaussiana. Si después les interesa, puedo comentar en qué sentido es parecida. Eh, por lo tanto, no se crean ustedes el cuento de sirena cuando le digan, no, pero la wavelet es un método especial que está hecho para procesar señales no estacionarias. Sí es cierto, pero la transformada de Fourier logra lo mismo utilizando ventanas y comparando por ventanas. Así que en realidad es una ventaja teórica, pero en la práctica funcionan de la misma manera. Por último, la transformada de Hilbert está basada en un concepto diferente. La transformada de Hilbert no es capaz de trabajar con señales de amplia banda, de amplio espectro como esta, que contenga muchas frecuencias. Es decir, sí, puedes aplicar la transformada a una señal de alta frecuencia y vas a obtener basura, porque viola los principios sobre los cuales Ah, cuasi creo que no. sinusoidal. Ahí sí. ¿Sí? Perdón, es que Sí. bueno, eh, no me doy cuenta y tapo con el dedo el micrófono. Bueno, la cosa es que la transformada de Hilbert requiere para funcionar bien una señal semisinusoidal. Entonces, primero que nada, uno tiene que filtrar su señal en una banda estrecha, de tal manera que quede semisinusoidal, como esta de acá, y ahí se aplica la transformada de Hilbert. Ok, la transformada de Hilbert, en su descripción, de la misma manera que la wavelet dice, yo soy una transformada no estacionaria y me adapto a, a, ondas locales, la transformada de Hilbert hace un claim, una petición más fuerte. Dice, yo soy capaz de dar instantáneamente la amplitud y la fase de una señal. Y es cierto, pero sí y solo si esa señal es semisinusoidal. Ahora bien, para transformar esta señal en una señal cuasi sinusoidal, hay que filtrarla en banda estrecha. Y para filtrarla en banda estrecha, hay que hacer una transformada de Fourier. Y al hacer una transformada de Fourier, o cualquier transformada, cualquier manera en que uno reduzca una señal de banda ancha a una señal de banda estrecha, uno la altera. Esencialmente,
en la medida que reduce más el rango de frecuencia en el que estás trabajando, más incertidumbre introduces en el dominio del tiempo, por la desigualdad de Heisenberg de la que hablábamos. Entonces, es verdad que es una señal, la transformada de Hilbert es verdad que recupera instantáneamente la fase y la amplitud, pero sobre una señal que ya ha sido alterada y que ya ha sido, digamos, esparcida como mantequilla en un pan. Entonces, sí, localmente es instantánea, pero sobre una señal que ha sido manipulada y deformada de tal manera que se ha perdido exactamente en qué momento y en qué lugar ocurría una cierta frecuencia. Yo sé que es difícil de entender, pero no lo puedo explicar con más claridad en el tiempo que tengo. La transformada de Hilbert esencialmente consiste en inventar una parte imaginaria a la señal real, que es un giro en 90 grados, se llama, es un giro ortogonal, que transforma entonces una señal que era como esta, real, la azulita de aquí, se le inventa una parte que está, es coherente, es la derivada en cierto sentido de la señal azul, y al combinarlas las dos en una señal compleja, da la señal negra, que efectivamente tiene una amplitud instantánea y una fase instantánea, que es el ángulo de giro en un momento dado. La moraleja que yo quiero decirles al presentarles estas tres métodos de análisis de la señal es que lo que está aquí, en rojo, en amarillito, ajustando con cuidado los parámetros, todas las transformaciones dan esencialmente el mismo resultado. Acá abajo tenemos una carta tiempo-frecuencia que está hecha a partir de wavelets, y acá arriba a partir de un espectrograma, o sea, de la transformada de Fourier. Y ustedes pueden ver que esencialmente todos los elementos que están presentes se recuperan. Hay un momento, una actividad inicial en torno a los 10 Hz, que también se ve aquí. Hay una actividad que es fásica, que ocurre aquí en torno a los, qué sé yo, 50 o 60 Hz, 50 y tantos Hz, que se recupera tanto en la transformada de wavelet como en la transformada de Fourier. Y hay un evento que es de rango amplio, que también se recupera aquí, más localizado en el tiempo, perdón, en la frecuencia aquí, menos localizado en la frecuencia acá. Pero esencialmente uno ve que se pueden recuperar las mismas estructuras. Ustedes pueden saber que un gráfico, una carta tiempo-frecuencia viene de wavelets si ven estas estructuras así, como un poco como neuronas piramidales, es decir, estructuras que son temporalmente más extendidas en las bajas frecuencias y más restringidas en el tiempo, pero más extendidas en la frecuencia en las altas frecuencias. Los espectrogramas tienden a dar formas que son como elipsoides, como estas, relativamente circulares, porque en el caso de la transformada de Fourier, las ventanas que se utilizan para analizar la señal tienen siempre el mismo tamaño en todas las frecuencias, mientras que tanto las frecuencias bajas como las frecuencias altas. Mientras que la wavelet utiliza un cierto número de ciclos, pero ese cierto número de ciclos es un tiempo más largo en las bajas frecuencias y es un tiempo más corto en las altas frecuencias. Esencialmente, si uno quiere ver en un sentido como filosófico, la diferencia entre Fourier y wavelet es que Fourier privilegia el tiempo, dice lo que a mí me interesa es una ventana temporal y yo voy a ver lo mejor que pueda las frecuencias que hay en esa ventana temporal, pero las voy a ver mal en las bajas frecuencias porque yo sé que estoy tomando un pedazo limitado de tiempo, y las voy a ver mejor en las altas frecuencias, pero también puedo perderme si hay una frecuencia que es realmente alta, no la voy a ver porque va a ser un momento pequeño dentro de una ventana
relativamente grande. Por el contrario, la filosofía de Wavelet es privilegiar el número de ciclos. Dice, yo creo que la actividad tiene un cierto número de ciclos y voy a medir ese número de ciclos. No importa si el tiempo es grande en las bajas frecuencias y es corto en las altas frecuencias. Pero, lo que digo, ajustando con cuidado los parámetros, todas las transformaciones dan un resultado que es suficientemente comparable para que uno vea lo mismo. ¿Para qué hacemos esto? Que uno supone, uno cree, y hay razones suficientemente razonables para creer que el poder espectral refleja actividad neural localmente sincronizada. Esencialmente, como yo les decía, para que uno recupere señales en la electroencefalografía, un grupo grande de neuronas del orden de decenas de miles o millones de neuronas tienen que estar actuando coordinadamente. Eso es lo que mostramos aquí. Entonces, cuando uno ve, o sea, si uno ve un aumento en la amplitud de las oscilaciones, eso significa que hay una red de neuronas que está actuando coordinadamente bajo el electrodo acá. En este trabajo muy importante, seminal del año 99, Catherine Talon-Baudry y Olivier Bertrand publicaron en Trends in Cognitive Science, hablaron y distinguieron, hicieron esta distinción que es crucial y todavía se usa en el análisis oscilatorio de las señales cerebrales, que es la distinción entre señales evocadas y señales inducidas. Las señales evocadas, ellos se dieron cuenta, son señales que típicamente tienen una baja amplitud, ocurren a un tiempo fijo después de la presentación del estímulo, y aunque tienen baja amplitud, como tienen una latencia fija, realmente estrictamente fija, se pueden recuperar promediando las señales. De tal manera que, aunque este pico de aquí es pequeño, y este también es pequeño, y este también es pequeño, al sumarlo a través de los trials, se aumenta, se suman constructivamente, y uno ve entonces lo que se llama una actividad evocada, que se ve como un potencial evocado, o si uno hace una transformada tiempo-frecuencia, uno puede ver una actividad evocada. Ellos estaban particularmente interesados en gamma. Aquí, típicamente ellos encontraron que esto ocurre a 100 milisegundos para los estímulos visuales. Es así el caso. Pero después de esta suele venir una actitud, una oscilación que es más grande en amplitud, pero que está desalineada en el tiempo, lo que significa que si tú la promedias, pues no obtienes nada porque se produce una sumación negativa, destructiva de señales. Pero la puedes recuperar si a cada uno de los trials le haces una transformada tiempo-frecuencia, y entonces lo que vas a ver es la envolvente de esta señal, que va a estar en tiempos distintos, pero suficientemente cercanos esta vez, puesto que se trata de la envolvente, no de cada una de los picos y valles, de tal manera que al sumar estas cartas tiempo-frecuencia, se obtiene, y a esto se le llama entonces una actividad inducida, en este caso gamma inducida. Ellos alegaron en este artículo, y aparentemente tienen razón, que la actividad inducida es más interesante porque, por el hecho mismo de que está a latencias distintas, eso significa que requiere una autoorganización más compleja del cerebro. Esta es una respuesta de impulso, es simplemente el vibrar de la red porque le dieron un chirlito de entrada en las superficies sensoriales, y un cierto tiempo después ese terremoto, esa vibración, llega al cerebro. Por eso llega con una latencia fija, precisa. Pero esta otra, se me perdió, esta otra corresponde a una actividad autoorganizada del cerebro. Y por eso típicamente lo que uno busca son actividades inducidas, porque son más interesantes desde una perspectiva cognitiva. Más allá de eso, uno puede estimar diferencias de fase para calcular sincronía de fase. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante calcular sincronía de fase? Porque es un método que presumiblemente
recupera interacciones a gran escala en el cerebro, a largas distancias en el cerebro. No se trata, ocurre cuando un grupo de neuronas en una región del cerebro y otro grupo de neuronas en otra región del cerebro actúan de manera coordinada, entonces es posible que uno vea sincronización entre sus actividades. Esta relación es probabilística, no es 100% necesaria, ni en un sentido ni en el otro. Pero es un poco como si uno estuviera fuera de un estadio y de repente, desde lejos, sin alcanzar a entender qué es lo que dicen, escucha un grito, uno puede razonablemente presumir que se metió un gol o que pasó algo importante. Esto es algo de esa naturaleza. No es 100% certero, pero es lo mejor que podemos hacer. Ok, ¿cómo se mide? Tenemos dos señales aquí, la, digamos, no sé, violeta y la blanca, y la diferencia de fase es esta distancia entre los valles o los picos, y se representa como un ángulo en un círculo unitario. Vamos a ver ahora por qué una representación angular es correcta, es sensata. Es por esto, porque a medida que aumenta la diferencia de la fase, la diferencia entre las señales, este ángulo va aumentando hasta que están en perfecta contrafase, es decir, que el pico de una coincide con el valle de la otra. Pero es razonable representarla como un ángulo en un círculo porque después de eso, esa diferencia empieza a decrecer hasta llegar a un perfecto match nuevamente. Entonces, debido a que es una diferencia que es oscilatoria, que aumenta y luego decrece, es razonable representarla de una manera circular. Y el representarla como un vector que recorre este círculo es útil porque esto nos permite evaluar la estabilidad de las diferencias de fase entre distintas señales. Supongamos que tenemos ahí señales que corresponden a registros de distintos electrodos. Estas diferencias de fase se representan entonces como ángulos de un vector unitario que dio a través de los distintos ensayos distintos ángulos, y en definitiva podemos graficarlos todos juntos en este círculo como está aquí, y si tenemos suerte las cosas ocurrieron como estaban acá, pero también podrían haber ocurrido como estaban acá, entre trial distintos, ángulos muy distintos. Entonces, a esto le vamos a llamar nosotros sincronía de fase porque la diferencia de fase entre los trials se mantuvo razonablemente estable en relación a esta de acá, donde se mantuvieron de manera más bien random. Por lo tanto, uno puede asumir que estos dos electrodos no estaban conversando entre sí, estaban actuando de manera descoordinada, mientras que estos otros parecen haber mantenido una cierta relación de amistad al menos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues se suman los vectores y si el vector resultante es largo, uno dice este fue un periodo de sincronía de fase, mientras que al sumarlo y ver un resultante corto, uno dice este fue un periodo en que no había sincronía de fase. Excelente, estoy casi terminando. Bueno, estas son las cosas que se pueden, algunas de las cosas que se pueden hacer en análisis de señales. Y lo principal que yo quería decirles, transmitirles aquí, son estos consejos del gurú, es decir, yo, como les decía, el gurú es gurú porque ya se mandó todos los contoros que uno podía mandarse, o por lo menos un gran número de ellos, y lo que puedo recomendar entonces es realicen, cuando ustedes hagan un análisis tiempo-frecuencia, un análisis de oscilaciones, realicen los análisis al menos 3 veces, pero yo recomiendo 5, cambiando los parámetros. ¿Por qué? Porque inevitablemente, idealmente cambiando las técnicas. Por ejemplo, hagan wavelet y Fourier. ¿Por qué? Porque inevitablemente, debido justamente a la incertidumbre de Heisenberg, el método de análisis interacciona con la señal que ustedes están analizando. Eso es inevitable, impajaritable. Por lo tanto, dependiendo de los parámetros del sistema de análisis que ustedes hagan, van a obtener resultados diferentes.
Entonces, cuando ustedes hacen 3 veces o más veces el análisis variando esos parámetros, ustedes ven qué es lo que es estable y qué es lo que cambia. Lo que es estable es verdadero y está en la señal. Lo que cambia es debido a los parámetros que ustedes usaron. Si se usan malos parámetros, realmente se pueden inventar elementos que no están en absoluto en la señal. Ha pasado, me ha pasado a mí, le ha pasado a otras personas. He visto papers publicados en los que uno es capaz de darse cuenta, si tiene experiencia, que el resultado que está ahí no es de la señal, sino que es un artefacto del sistema de análisis. Por eso es crucial hacerlo varias veces con parámetros distintos, con métodos de análisis distintos si puede. Segundo, es crucial o es súper importante o en lo posible tengan una idea a priori del animal que andan buscando. Sepan qué clase de resultados podrían ustedes encontrar. A veces, o sea, en principio, si es un tema bien estudiado, ustedes pueden tener una clara noción de cuáles van a ser las frecuencias y cuáles van a ser los tiempos donde ustedes van a encontrar algo. Si es un tema nuevo, que no ha sido estudiado, por ejemplo, por lo menos les sugeriría tratar de tener una idea de cuál es la escala temporal en que el fenómeno debiera darse. ¿Es un fenómeno perceptual rápido que ocurrirá en el orden de las decenas o centenas de milisegundos? ¿O es un proceso lento, por ejemplo, en el procesamiento verbal, que posiblemente tome segundos procesar una frase? ¿O es un proceso aún más lento, como la resolución de un problema, supongamos, matemático, o un estado mental que quizás tome segundos o minutos? Es importante porque esas escalas le permitirán a ustedes, es como la red con la que van a ir a pescar el pescado que a ustedes les interesa. Si ustedes saben que van a pescar una trucha, saben que necesitan, digamos, una red que no tenga un ancho mayor que supongamos 10 centímetros porque el pez se les va a escapar. Pero si van a pescar tiburones, 50 centímetros ampliamente suficiente. Entonces la ventana de análisis tiene que adaptarse y tiene que estar cercana al tamaño del evento cognitivo en el que ustedes están interesados. Si no, se les va a escapar por demasiado grande o por demasiado pequeño. Y en estos casos la wavelet podría ser ventajosa y eso es lo que está en el tercer punto, es decir, que hay ocasiones en que cada transformación tiene ventaja. Puede que ustedes sepan qué forma tiene la cosa que andan buscando. Si ustedes andan buscando una punta onda, lo mejor sería utilizar una wavelet que tenga esa forma, porque en ese caso van a detectar con gran precisión los momentos en que en la señal aparece esa forma. Si ustedes saben qué forma tiene el elemento que están buscando, usen una web que tenga esa forma. Hay otra ocasión en que las wavelets son ciertamente mejores que la transformada de Fourier y que la de Hilbert. Y es cuando hay interacciones eh, entre frecuencias distantes. Por ejemplo, si ustedes imaginan que hay o suponen que podría haber una actividad gamma que está cabalgando sobre una actividad teta, en ese caso una wavelet lo va a detectar mejor, porque va a poder ver que van a poder utilizar una ventana de tiempo largo en las bajas frecuencias y una ventana de tiempo corta en las altas frecuencias, lo cual les va a permitir detectar entonces estas rápidas oscilaciones gamma que cabalgan en una fase particular de la onda teta. En esos casos, una wavelet puede ser mejor. Y eso es fundamentalmente lo que tenía para contarles hoy día. Me demoré exactamente 1 hora, pero si ustedes tienen tiempo, yo tengo tiempo y estoy dispuesto a responder preguntas más específicas o más generales o de cualquier... Sí, muchas gracias, doctor, la verdad, por la presentación. Yo siento que estuvo excelente y muy gráfica con lo que quiso explicar. Y tenemos varias preguntas. En el chat, Ignacio pregunta, para analizar señales biológicas como electroencefalografía,
¿Bastan los algoritmos que existen actualmente o es necesario que se desarrollen nuevos métodos? ¿Es plausible, se me fue. ¿Es plausible mejorar aún más lo que vimos o llegó a un límite? Eh, la respuesta es sí y no. Para extraer el contenido espectral y la fase de una señal, esencialmente se llegó a un límite, ya no se puede mejorar eso. Pero lo que se puede hacer con eso, sí se puede mejorar todavía mucho. Como les decía, la determinación de la fase y de la amplitud de una señal está limitada por la naturaleza misma ondulatoria de la señal, y en ese sentido Heisenberg puso, digamos, un techo, y estamos cerca de ese techo. Se han hecho algunas mejoras. En mi presentación había una, eh, este trabajo de un amigo mío, Raúl Muresan, eh, un chico rumano que conocí en Alemania, aquí. Él inventó un objeto que se llama la superlet o super wavelet, que es una especie de combinación entre wavelet y... No, está basada en wavelet, pero es un uso inteligente que permite determinar mejor en el tiempo y en la frecuencia dónde están las cosas. Pero es mejor, pero no es increíblemente mejor. Estamos cerca del techo. Ya no se puede. Y el método también podría aplicar con una super Fourier, y haría también la misma mejora. Estamos cerca del techo. Eso no se puede mejorar. Lo que sí se puede mejorar es eh, lo que se hace con esa información. Lo que yo les mostré, digamos, la sincronía de fase, es el método más básico y que ya ha sido superado en varios sentidos, porque la sincronía de fase está sujeta seriamente a problemas de conducción volumétrica. Existen varias mejoras, por ejemplo, el WPLI, o la sincronía de fase basada en la parte imaginaria de la señal, que mejoran o lo hacen más resistente al ruido, por así decirlo, al ruido de conducción volumétrica. Eh, y más allá de eso, todavía existen muchos métodos de aprendizaje por redes de neuronas artificiales que, utilizando esa misma información que ya se puede mejorar, pero no tanto, eh, la hacen más legible, hacen más entendible qué es lo que está pasando en el cerebro en un momento dado. O sea, sobre la medición de la señal no se puede mejorar mucho. Sobre lo que se puede hacer con inteligencia artificial sobre esa medición, sí se puede mejorar mucho. Y todavía hay mucho campo para aplicar métodos de redes de neuronas artificiales. En realidad es una cosa muy bonita, porque en el fondo se está tratando de leer redes de neuronas naturales a partir de redes de neuronas artificiales. Pero las redes de neuronas artificiales nosotros las podemos leer, las podemos mirar, mientras que las redes naturales, a menos de destruir el cerebro, no lo podemos hacer. Entonces es muy bonito, estamos de alguna manera copiando, calcando una cosa sobre la otra. Perfecto. Tenemos también otra pregunta de Alberto Cuevas. ¿Sí? Sí, sí. Hola, hola, ¿qué tal? Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien, usted. Gracias. Tanto tiempo. Bien. Sí. Sí, primero que todo, muy buena la charla, ¿ya? Hace rato que quería como aprender un poco más de eje, la verdad. Lo que sí tengo una duda que me quedó en particular con la transformación de Fourier en sí, que es que no me queda muy claro cuál es la particularidad que tiene que sea reversible la señal. Como más bien como tratando de entender cuál podría ser la utilidad de eso, porque al menos hasta ahora las otras transformaciones, claro, todo lleva finalmente al mismo resultado, pero no sé qué beneficio tiene eso en particular, ¿ya? Tiene una infinidad de beneficios, porque tú puedes operar en el dominio, hacer una transformada de Fourier. Ok, entonces pasaste del dominio temporal al dominio de las frecuencias. En el dominio de las frecuencias
hace la porquería que quieras, aumentas una frecuencia dada que te interesa, porque tú supones que gamma, entonces amplificas gamma por un factor, o eliminas los 50 Hz, o eliminas lo que está más allá, o ves cuánto aparecen ciertas armónicos, qué sé yo, y después haces la transformada inversa y recuperas una señal que es parecida, pero que quedó deformada de la manera. En cierto sentido es una especie de Photoshop que tú Ujú. puedes hacer, eh, lo haces en el dominio de la frecuencia, vuelves al dominio del tiempo y ves cómo te quedó photoshopeado el mono. Por ejemplo, digamos, querías aumentarle la cabeza o los ojos, o qué sé yo, o hacer desaparecer el lunar, lo haces en el dominio de las frecuencias. Ya, perfecto, perfecto. Ahora ya entiendo mejor, ya. Em, y la otra pregunta que tiene que ver ya con el tema de sincronía de fase, porque al menos como que es bastante interesante. Eh, pero es más bien como, es que no sé cómo plantear bien la pregunta, pero hay algunas visiones que hablan de que el cerebro igual actúa con esta perspectiva como de reuso neural, es decir, no tenemos necesariamente una actividad cerebral como localizada en ciertas regiones, sino que hay distintas partes del cerebro, distintos dominios, que actúan como tal. Entonces, en la sincronía de fases se podría estar evidenciando también como esta capacidad de reuso neural como tal, porque al menos a mí me llama la atención de que el análisis se puede hacer como, ok, sincronizado en señales al mismo tiempo, o también habla como de en alguna separación como temporal que tenga que tener la misma frecuencia, como que también como que no me quedó muy claro del análisis, pero es más bien, sí, en realidad son como dos preguntas. Una es si tiene que ver con el reuso neural y lo otro es si es que este análisis es de análisis de frecuencias, son de dos frecuencias de al mismo tiempo, o puede haber una separación temporal en la cual la misma frecuencia se pueda ver después en más tiempo. Ambas cosas se pueden hacer. Ambas Ya. cosas se pueden hacer. Ujú, Eh, hay que modificar el análisis. Típicamente el análisis clásico de sincronía de fase está hecha para que haya diferencias a nivel de la fase, pero no a nivel de ciclos, digamos. O sea, tienen que ser diferencias típicamente de una fracción de la duración del ciclo. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de sincronía gamma en 40 Hz, serían diferencias menores a 25 milisegundos. ¿Sí? ujú. Pero el análisis se puede modificar para que detecte eh, diferencias temporales mayores. No, nuevamente, es cosa de ajustar los parámetros. Si tú sabes que en realidad tú esperas que haya una diferencia no de 25 milisegundos, sino que de 150 milisegundos, lo puedes hacer. Ujú. Hay que modificar el análisis, los parámetros. Ujú. Respecto a lo otro, no conozco. A ver, explícame mejor no entendí Sí, el concepto. sí, lo que pasa es que generalmente se habla como del cerebro como algo modular, es decir, no sé, por ¿Ya? ejemplo, la corteza prefrontal se encarga de una actividad, la corteza visual ¿Ya? se encarga de una Perfecto. actividad, pero la idea del reuso neural habla de que, claro, existen como esta modularidad, pero no solamente eso, sino que hay otras regiones del cerebro que además participan, que de alguna manera no participan solamente específicamente en esta funcionalidad, sino que también pueden tener otro tipo de funcionalidad en otro tipo de proceso. Entonces, es como más bien como eso, si es que podría ayudar a eso, porque me imagino que sí, al menos por cómo está planteado. ¿Ya? O sea, en principio sí podría, de hecho, sí, Ujú. efectivamente podría ayudar a detectarla si es que es capaz de detectarla. Y Ya. ahí es donde entramos con los problemas específicos de conducción volumétrica, en qué medida uno puede separar lo que ocurrió en un lugar de lo que ocurrió en otro lugar. Con la electroencefalografía es difícil, como tú sabes, sin duda. Ujú. Esencialmente, cuantos más electrodos tengas, mejor lo puedes hacer. Con 64 electrodos se pueden hacer reconstrucciones de fuentes decentes, por lo tanto, en que uno puede distinguir qué regiones están actuando. Y Ujú. de ahí para arriba, con menos 64 no puede. Con 128 lo hace bien, con 250 lo hace súper bien, pero poner 250 electrodos, Ujú. casi Claro. se te muere el sujeto experimental antes de que alcance a terminar. Entonces, el punto es ese, digamos.
nuevamente hay un trade-off. En la medida que se inventen electrodos secos o electrodos que tengan una posición más fácil, o bien, en ese caso, magnetoencefalografía de muchos sensores, se podría mejorar la cosa. Perfecto. Ya, perfecto, muchas gracias. Sí. Veo unas Sí, tenemos más comentarios y preguntas de Catalina, que sí. agradece mucho por el taller y pregunta, ¿cuál es la gran diferencia entre electroencefalografía de bajo costo, como los comerciales, y otros de alto costo? Bueno, depende de cuáles sean. Por ejemplo, existen unos de bajo costo que son prácticamente juguetes, como por ejemplo el Emotiv. Hay varios que tienen 14 electrodos y que funcionan con agua con sal en el fondo. No sé si se refiere a eso o... A ver, yo distingo tres tipos de sistemas. Esos que son prácticamente para jugar, pero que realmente, efectivamente, registran electroencefalografía. El problema es que como son tan baratos, están construidos, no duran mucho. Al cabo de un año de uso se destruyen, pero se puede hacer buen registro electroencefalográfico con ellos. Está pensado más para jugar, por lo tanto hay que meterse a hackear el sistema para poder hacer cosas, pero se pueden hacer. Y tienen la ventaja de que son portables, son wireless, cool, están bien. Por encima de eso yo diría que los mejores equipos son los equipos de investigación, eh, que son, por ejemplo, Biosemi, BrainAmps. Son esencialmente sistemas que tienen un preamplificador en el electrodo mismo, lo cual los hace muy resistentes al ruido eléctrico de la red y todos los ruidos eléctricos que puedan producirse por ahí cerca. Tienen un costo intermedio, es decir, son caros, pero no son los más caros de todos. Los más caros de todos son los equipos como Neuroscan, si no me equivoco, que son equipos que están hechos para uso médico, que en general son equipos que tienen menos prestaciones que los equipos de investigación, tienen más baja frecuencia de resolución, de sampleo y de profundidad de digitalización, pero son equipos extraordinariamente seguros, en que tú no le vas a dar un correntazo a la gente por un error que cometa, no vas a destruir el equipo, son esencialmente, por así decirlo, máquinas de guerra, que están hechas para resistir el maltrato, los errores de la persona que va a barrer y le va a dar un escobazo, y todo eso. Es decir, más bien eso es la seguridad la que está priorizada. Y es muy difícil pasar los test de seguridad, por así decirlo, de esos equipos, y por eso son muy caros, pese a no tener prestaciones tan buenas como los de investigación. Eso yo diría que es la diferencia entre los equipos de bajo costo, medio costo y costo altísimo. Si puedo seguir comentando, ya hice la pregunta. Sí. Por ejemplo, los que son del OpenBCI, que son como, Sí. yo diría como un intermedio entre investigación y juguete, porque de repente son el electrodo solo, por ejemplo, en el que uno le agrega pasta. Entonces no vienen con toda esta presentación comercial, pero sí Exacto. son recontra simples. Sí. Uh-huh. Sí, el OpenBCI está haciendo un gran trabajo en hacer accesible, justamente como su nombre lo indica, eh, en lo que hay con esos sistemas fundamentalmente es que son inestables. Es decir, al no ser comerciales y al no ser, no sé realmente cómo es la construcción del sistema, en el caso de los sistemas comerciales, son confiables. Tú sabes que registras un día y el día siguiente vas a obtener el mismo registro y el siguiente vas a obtener, mientras que estos son inestables. A veces un día funcionan bien, otros funcionan mal, como que se tienden a desconectar un poquitito. Bueno, esencialmente como cualquier sistema que uno fabrica uno mismo, que funciona a veces súper bien y a veces menos bien. Gracias. Ya. Muchas veces el avance, sí, dale. Siga, doctor. No, iba a decir que muchas veces el avance tecnológico, no, muchas veces, casi siempre se realiza en esto, en los equipos así, do it yourself,
en los que están, ahí se está desarrollando la tecnología. ¿Ya? Ya, nos quedan dos preguntas que por el honor al tiempo yo creo que serían las últimas. Luis pregunta, ¿qué software de análisis recomienda o utiliza? Yo recomiendo dos. EEG-Lab para limpiar la señal y al hacer todo el procesamiento inicial. Y después, ¿cómo se llama? Este que tienen el grupo de Holanda, de Nijmegen. ¿Cómo se llama? A ver, déjame buscar un poquito. No puedo salir. ¿Cómo se llama? Uf, no lo puedo recordar. Hay un software que está basado en MATLAB, hecho por un grupo de holandeses que trabajan en Nijmegen. Yo creo que con eso deberían poder encontrarlo. No recuerdo cómo se llama. Es más difícil de usar, requiere aprender a programar, pero es muy flexible y tiene una enorme cantidad de funcionalidades. Seguramente lo van a encontrar en el libro de Mike Cohen, que se llama... Esta es la Biblia del análisis de señales. Ok. Y nos queda la última pregunta. Catalina dice, ¿qué otros consejos podría dar para quienes queremos mezclar señales de electroencefalografía y hemodinámicas, en específico FNIRS? No, lamentablemente no tengo experiencia en FNIRS, así que no sabría, como no tengo experiencia, no sé cuáles son los errores que se pueden cometer. No me atrevo a dar una recomendación. Lo siento, me gustaría saber más, Sí. pero no sé. Sí, la pregunta que venía iba relacionada a lo mismo, que decía si hay algún beneficio en usar una frecuencia de muestreo baja, 250 Hz. La única ventaja es, y era una ventaja antes, ahora ya no realmente, es usar menos espacio de disco. O sea, si tienes que hacer, por ejemplo, registros muy largos, registros de noche completa, podría ser que tengas que usar 250 Hz, si no se te llenan los discos duros, pero eso sería lo único. Y bueno, esas serían las preguntas. Nuevamente, muchas gracias, doctor, por el taller que realizó hoy día. También muchas gracias por la respuesta y el tiempo que nos dedicó. Ujú. Y eso, espero que estén todos muy bien. Y les voy a dejar por el chat el link para el resto de las charlas que vienen el resto del día. Ok, gracias. Gracias por la invitación. Fue muy interesante preparar y las preguntas. Gracias. Gracias, Por honor, profe y doctor. organizadores, estuvo muy bueno. Gracias por participar también.